Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del 4 de junio del 2025, damos inicio a la 11ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur. Le doy los buenos días o ya las buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en medios y, por supuesto, al personal del Instituto de Transparencia, a los comisionados, comisionado Zambrano y a la comisionada Macías, y, por supuesto, al secretario ejecutivo. Le pido por favor al secretario ejecutivo que verifique el quórum legal de esta sesión. Como lo instruye comisionada presidenta. Comisionada presidenta, doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionado licenciado Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia. Presente. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Buenas tardes, presente. Le informo, comisionada presidenta, que hay quórum. Muchísimas gracias. En razón de que hay quórum, se consideran válidos los acuerdos tomados al interior de este pleno. Bien. Le pido por favor al secretario ejecutivo en el acto seguido que dé lectura a la orden del día de esta 11ª sesión pública ordinaria. Como lo instruye comisionada presidenta, orden del día, punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la 10ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 29 de mayo del 2025. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Son los expedientes: recurso de revisión 004 del 2025, recurso de revisión 013 del 2025, recurso de revisión 019 del 2025, recurso de revisión 031 del 2025, recurso de revisión 040 del 2025, el recurso de revisión 049 del 2025. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia del licenciado Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes: recurso de revisión 063 del 2024, recurso de revisión 128 del 2024, el recurso de revisión 153 del 2024, el recurso de revisión 030 del 2021. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Son los expedientes: recurso de revisión 057 del 2025, recurso de revisión 060 del 2025 y el recurso de revisión 069 del 2025. Punto número 7. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la tabla de aplicabilidad del Instituto de Salud Municipal de Los Cabos. Punto número 8. Presentación del informe que, conforme al artículo 29, apartado B, fracción 1 del Reglamento Interior del ITAI Baja California Sur, presenta el ciudadano licenciado Rodrigo Rufo González, secretario ejecutivo del ITAI Baja California Sur. Punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, clausura. Lugar, sala de juntas del ITAI Baja California Sur, fecha miércoles 4 de junio del 2025, hora 13 horas. Es cuando. Muchísimas gracias. ¿Hay algún comentario que deseen hacer los comisionados al respecto de esta orden del día? Sí, Adelante. quisiera, previo a iniciar con la resolución de los expedientes y la aprobación del orden del día, bajar un recurso de revisión para su mejor análisis y poder presentar un proyecto más adecuado. Quiero bajar el número 1 de la lista de su servidor, que es el expediente 63-2024, que tiene como sujeto obligado al Instituto Tecnológico de aquí de La Paz. Perfecto. Por mi parte no hay ningún problema, comisionada Macías. Sin problema alguno. Perfecto. Sin ningún problema. Entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que someta a votación la orden del día propuesta para esta 11ª sesión pública ordinaria. Adelante.
Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración el orden del día propuesto, solicitando sean tan amables de manifestar el sentido de su veto con la manifestación de bajar el expediente de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, el 63 del 2024. Comisionada maestra Macías. A favor de la propuesta. Comisionado licenciado Zambrano. A favor de la propuesta. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el orden del día propuesto con la baja del expediente de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, el expediente 63-2024. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 3, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de la 10ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 21 de mayo del 2025, por lo cual le pido por favor en razón de que se mandó a sus correos electrónicos sin ninguna observación al respecto, le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto, obviando la lectura del acta. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación del acta de la 10ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 21 de mayo del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la 10ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 21 de mayo del 2025. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 4, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de su servidora Rebeca Buenrostro, me permito hacer mención a los siguientes expedientes. El recurso de revisión 004 del 2025, cuya autoridad responsable es el Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos, Baja California Sur, al igual que el recurso de revisión 040 del 2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Estos van con el sentido de resolución que se sobresee el recurso de revisión. En cuanto al recurso de revisión 013 del 2025, cuyo sujeto obligado es el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa, se propone en el sentido de la resolución confirmar la respuesta. El recurso de revisión 019 del 2025 del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, al igual que el recurso 031-2025 de la Secretaría de Planeación, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur, se propone que el sentido de la resolución sea que se revoque la respuesta. Y por último tenemos el recurso de revisión 049 del 2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, donde el sentido de la resolución va en la propuesta de que se modifique la respuesta. No sé si tengan algún comentario los comisionados para entrar al análisis de los asuntos o alguna observación que quieran hacer a los recursos de revisión que presenta su servidora. Sin comentarios de mi parte. Bien, Por mi comisionado. parte, sin ninguna observación, coincido con el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Si no hay más comentarios, le pido por favor al secretario ejecutivo entonces que tome el sentido del voto de esta propuesta de proyectos de recursos de revisión que presenta su servidora. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la comisionada presidenta doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en el punto número 4. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 5, que corresponde a la lectura, discusión y su aprobación de los proyectos de resolución que presenta el comisionado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, me permito concederle el uso de la voz para que los exponga.
Sí, gracias, comisionada. Efectivamente, traigo a disposición de este pleno 3 recursos de revisión, empezando con el 128 del 2024, que tiene como sujeto obligado al Ayuntamiento de La Paz. En este se está proponiendo confirmar la respuesta que otorgó el Ayuntamiento. De igual forma, el 153-2024, también del Ayuntamiento de La Paz, y se confirma la respuesta. Por último, el recurso de revisión 30-2021, que tiene como sujeto obligado la Procuraduría General de Justicia del Estado. En este recurso estamos ordenando o requiriendo nuevamente a la Procuraduría entregue la información. Cabe acotar que este recurso de revisión, este último 30-2021, ese se emite en resolución de incumplimiento de una ejecutoria de amparo, la 912 de 2024 del Juzgado Tercero de Distrito. Entonces, eso es cuanto en relación a los asuntos que traigo a este pleno. Bien, ¿algún comentario, comisionada Macías? Sin observaciones. Perfecto. De mi parte, igual, sin ninguna observación al respecto, por lo cual le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 5, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 5. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto al punto número 6, corresponde la lectura, discusión y aprobación en su caso de los recursos de revisión que son propuestos en este momento por la ponencia de la comisionada Cintia Macías Ramos, a quien se le concede el uso de la voz. Por favor, comisionada. Gracias. Pongo a consideración de este pleno 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación enlisto. El primero de ellos es el expediente 57/2025, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Baja California Sur, en el cual propongo como sentido de resolución se sobresee el recurso de revisión. El segundo de ellos es el recurso de revisión 60/2025, cuyo sujeto obligado es el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos, en el cual el sentido de la resolución que propongo es que se requiera la entrega de la información, así como el recurso de revisión 69/2025, cuyo sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California Sur, el cual el sentido de resolución es que se requiere la entrega de la información en virtud de que no dieron respuesta en tiempo y forma. Es cuanto. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, comisionado Zambrano? No, sin comentarios con los asuntos que presenta la comisionada. Por mi parte, igual sin ningún comentario, salvo agradecerle a la comisionada el seguimiento tan puntual que le ha dado a los recursos de revisión y a las denuncias de las ponencias, de lo cual pues posteriormente trabajaremos o platicaremos en ello. Muchísimas gracias. Y bien, entonces le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto número 6 de la orden del día, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. Con las propuestas, a favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. Con las propuestas. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad las resoluciones de recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto 6 de la orden del día. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 7, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de la tabla de aplicabilidad del Instituto de Salud Municipal de Los Cabos. Por ahí el secretario ejecutivo nos hizo el favor de hacerles llegar a ustedes la tabla de aplicabilidad de este Instituto de Salud Municipal de Los Cabos.
He de reconocer la intención de este instituto de constituirse en un sujeto obligado. Si bien es cierto, pues estamos a meses quizás de que se cierren las puertas del instituto, esto no implica que desaparecen en absoluto los sujetos obligados o que desaparece la transparencia. Al contrario, creo que existe un compromiso mayor por parte de las instituciones públicas del Estado para abrir la información a la ciudadanía y pues para garantizar en los modelos que establezca la nueva ley, pues el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. La figura de la tabla de aplicabilidad en la Ley General de Transparencia, que se publicó el 20 de marzo del 2025, existe y pues se seguirá trabajando en este tenor hasta el último día que esté el instituto y segura estoy de que los siguientes entidades que se dediquen a esta parte de ser garantes de este derecho, pues obviamente seguirán atendiendo cabalmente todos los temas como es los sujetos obligados y sus tablas de aplicabilidad. Entonces, no sé si tengan algún comentario, comisionados, al respecto. Por mi parte, no tengo más comentario más que coincido con la propuesta que se está presentando del análisis de esta tabla de aplicabilidad del Instituto Municipal de Salud de Los Cabos. Muchísimas gracias. Bien, si no hay más comentarios, le pido por favor entonces al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto a esta propuesta de tabla de aplicabilidad del Instituto de Salud Municipal de Los Cabos. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de la tabla de aplicabilidad del Instituto de Salud Municipal de Los Cabos, presentada en la orden del día en el punto número 7, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Doctora, comisionada presidenta, doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la tabla de aplicabilidad del Instituto de Salud Municipal de Los Cabos. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 8, me permito conceder el uso de la voz al licenciado Rodrigo Rufo, secretario ejecutivo de este instituto, quien de conformidad al artículo 29, apartado B, fracción primera, rendirá su informe. Adelante, secretario. Gracias, como estuve comisionada presidenta. Bueno, del mes de mayo tuvimos 2 sesiones ordinarias en el cual hubo 10 acuerdos cumplidos de ambas sesiones. Convenios de colaboración no hemos tenido. Solicitudes de información hubo 9, perdón, de las cuales han sido contestadas 6, ya que al final del mes llegaron solicitudes y estamos en tiempo y forma para contestar, ¿no? Tuvimos 12 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública. Tuvimos 33 resoluciones. Tuvimos de asesorías de capacitación y difusión 7, de jurídico 12, de informática 11, en el cual fueron un total de 30 asesorías. Capacitaciones, en total tuvimos 2. A 2 instituciones y 90 ciudadanos capacitados. Y tuvimos una sesión extraordinaria del Centro de Mediación Laboral. Comunicados de oficialidad de partes 112 y notificaciones tuvimos físicas 80. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Quiero precisar nada más que quizás la disminución de actividades pueda entenderse como la falta de interés del instituto para seguir cumpliendo la encomienda y no de ninguna manera. Lo que pasa es que estamos haciendo ajustes precisamente a los temas de archivo y de administración para que, dado y llegado el momento de la transición institucional que debe de realizarse, pues no estemos preocupados por cuestiones que desde ahorita pueden preverse y que tengamos todo
listo de la mejor manera. Entonces, seguimos trabajando. Próximamente el día 23 de junio vamos a tener un foro en Los Cabos, entonces pues no quitamos el dedo del renglón y por supuesto también estamos en las escuelas, ¿no? Quiero aprovechar el espacio para con un corazón sentido mandar un abrazo solidario a la familia de nuestro compañero y por supuesto a nuestro compañero Mario Placier Castro por el sensible fallecimiento de su madre, que bueno, pues es una pérdida irreparable y lo comento porque pues con él se trabajan muchas actividades de reforzamiento de la cultura y ahorita estamos un poquito pues cabizbajos por el tema. Entonces, nada más comentar eso. Y bueno, por último, como no hubo asuntos generales en el punto número 9, me permito proceder a la clausura con el punto número 10 de la orden del día. Y siendo las 13 horas con 20 minutos del día 4 de junio del 2025, damos por clausurados estos trabajos, no sin agradecerle al personal del instituto todo su apoyo y su entrega en estos procesos y por supuesto a los comisionados y al secretario ejecutivo. Muchísimas gracias. Muy